Yo soy sal. Y esto está basado, en si quieren buscarlo, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo número 13. Mateo 5, 13. ¿Alguien le falta Biblia? Por favor, levánteme su mano. Julián, gracias aquí. Dayana, una. ¿Alguien más le falta Biblia? Estoy hablando en Mateo, capítulo 5, versículo 13. Y vamos a leerlo juntos, Mateo 5, 13. Me avisan cuando estemos todos ya conectados en Mateo 5, 13. Dice, ok, yo tengo otra versión, es parecida. Ustedes hablan en vosotros porque son españoles, yo hablo en ustedes porque soy latino. Entonces tenemos diferencias allí, pero dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En conclusión, yo podría empezar a deducir que el Señor me está diciendo a mí, tú eres la sal, tú eres sal, tú eres sal. Pero antes de empezar esta prédica, quiero desafiarte, pásame el siguiente por favor, a que esta prédica la tomes para ti. ¿Sí? Bueno, sé que hoy tengo problemas con ese televisor, entonces estoy perdiendo estas imágenes que están saliendo acá, pero lo que te quiero decir es, no busques a quién le caería bien esta prédica. Amén. Esta prédica está diseñada por Dios para mí. Esta prédica es un desafío que Dios hace a mi corazón. Amén. Entonces no vamos a buscar, como uno dice, esta es la persona perfecta. Si hubiera venido tal persona, le caería esta prédica al dedo. Sino esta prédica está diseñada para mí. Ahora, la primera pregunta que me llama la atención es ¿por qué el Señor pondría como ejemplo, ustedes son la sal? ¿Por qué el Señor escogería la palabra sal? Y uno dice, es curioso, ¿no? Que el Señor hubiera tomado el ejemplo. Él siempre usaba elementos de la naturaleza, parábolas, etcétera, para que la gente pudiera sentirse identificada. Pero ¿por qué sal? Entonces, la sal, sí, aparte de eso, que ya lo vamos a ver, que es muy bien, señora Beatriz, se copió de mi prédica. Entonces, la sal era un elemento muy valioso en los tiempos en que estaba circunscrito en ese momento Jesucristo. La sal era de hecho la palabra salario viene de la palabra sal, porque a los soldados se les pagaba con sal. Entonces de allí se derivó con el tiempo la palabra salario. La sal también se usaba para hacer compromisos, pactos de negocio. Uno decía, ahí le dejo un bulto de sal, y eso era como dejarle firmada una garantía de, esa es mi palabra. Entonces la sal tenía un valor importante. La sal no era cualquier elemento, y el Señor por eso escogió usar la sal. Adicionalmente, la sal tiene unas propiedades. Y esas propiedades son las que queremos trasladar esta mañana. Hemos venido porque el Señor nos movió a trabajar un tiempo en el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Entonces hemos venido hablando sobre la oración, hablamos sobre las bienaventuranzas, y seguido de las bienaventuranzas, apenas el Señor termina su discurso en las bienaventuranzas, Él baja y el primer ejemplo que les lanza es este, y les dice, ustedes son la sal. Entonces, eso es una cosa de la que yo debo apropiarme. Es decir, yo soy sal. Ahora, ¿qué se espera de la sal? En Marcos 9:50 dice, este lo voy a leer ahorita,
pero va a ser el paralelo, o sea, siempre voy a estar trabajando en Mateo. En Marcos 9:50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y después dice, tened sal en vosotros mismos. Ahora, finalmente, ¿la sal quién es? La sal es Cristo, exacto, porque como yo tengo esa perla, esa joya preciosa dentro de mí, eso me hace a mí que yo tenga el poder de tener la sal. Entonces no es como que yo debo esforzarme por ser sal. Si yo realmente he recibido a Cristo en mi corazón, el Señor me dice, actúa como sal. ¿Ya? Ese es un desafío. Y el primer punto, el gran primer punto, que lo tocó Beatriz aquí, es el tema de que la sal tiene una potencia como antiséptico, es una sustancia que retarda la corrupción o la corrosión. No hay cosa más fea que ver las cosas corroídas, ¿cierto? Yo traje, bueno, esto no lo va a ver nadie sino yo, pero lo traje con amor. Yo traje una broca de taladro que está llena de corrosión. O sea, toda mi herramienta, particularmente aquí en Barranquilla, se volvió corrompida. Se oxidó. Y ya con mis herramientas y empiezo a ver todas las brocas, las llaves, todas esas cosas están así. Y ese color es horrible. La corrosión es fea, es desagradable y daña, destruye. Entonces el Señor dice, la sal es un agente que no se contamina con la corrupción, con la corrosión. Entonces mi vida tiene que estar lejos de la corrupción. Eso es lo que se espera de mí como sal, ¿cierto? ¿Están animados con esa buena noticia? ¿Alegres? Sí, no los veo así como tan felices. Vamos a Primera de Pedro 1 en el versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Y vamos a leerlo juntos. Me avisan cuando lleguemos, Primera de Pedro 1, 3. ¿Qué dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, que nos hizo renacer, es decir, allí viene el nuevo nacimiento. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué nacimos de nuevo? ¿Cuál es la razón de ser de ese nuevo nacimiento? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Que está lejos de corrupción. Entonces, ¿qué se espera de un cristiano? Un cristiano se supone que como es sal, él como esencia salina está lejos de corrupción. Amén. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, ¿ok? Entonces, la herencia que el Señor me entrega a mí, esa joyita que vimos al principio del culto, ese regalo que Dios me hizo a mí, la presencia de Cristo en mí, el nuevo nacimiento en mí, hace que mi vida esté lejos de corrupción. Corrupción y Alberto no tienen nada que ver. Entonces, pon tu nombre allí y dices, corrupción y mi nombre no tienen nada que ver, son chocantes. Amén. Son polos opuestos. En 2 de Pedro 1, en el versículo 3 y 4, ¿qué dice? 2 de Pedro 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino
poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado. ¿Qué te ha regalado el Señor? Ok, entonces esto te lo puedes apropiar. Para mi vida hay preciosas y grandísimas promesas. ¿Lo crees? ¿Lo crees con tu corazón? ¿Tú crees lo que vimos al principio del culto, que el Señor puede coger esa joyita, levantarla en alto y decir, para ti tengo preciosas promesas? Son preciosas y grandísimas promesas. Cuando el Señor dice, ni siquiera tengo grandes promesas, sino grandísimas promesas. Entonces, afírmate en eso. El Señor hoy te dice a tu corazón, yo para ti, para tu vida, tengo preciosas y grandísimas promesas. Ahora, tú le puedes decir, yo sí te creo, Señor. Amén. Y creer en eso es caminar en que vendrán, don Carlos, preciosas y grandísimas promesas para tu vida. Amén. Ahora, pero allí enseguida después de la coma, ¿qué dice? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, entiéndeme esto, porque esto es fundamental. No es solamente leer el versículo. Mira el regalo que te está diciendo Dios. A partir del nuevo nacimiento, a partir del momento en que Cristo llega a tu corazón, ¿qué más te está diciendo? Yo te hago participante de la naturaleza divina. Es decir, el Señor me impacta con la esencia de Dios. O sea, yo tengo un toque sobrenatural, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero no solo lo tengo en mi corazón, sino que Él me empieza a irradiar mi mente, mi cuerpo, mi vida, y yo tengo parte de la extensión de la naturaleza de Dios. Él me está diciendo, yo te hago participante de mi naturaleza. ¿Sí? Cuando Él me dice, yo te hago participante de mi naturaleza, quiere decir que yo con la naturaleza de Dios, por eso en el libro de Juan, Él dice, cosas aún mayores harán ustedes que las que yo hice. Yo podría y puedo hacer cosas muy grandes en mi vida en Cristo, si entiendo que soy participante de la naturaleza divina. Con esa naturaleza divina, actuando en ti, el amor tuyo ya no es tu amor, sino es el amor de Dios. El amor nuestro es un amor egoísta. El amor nuestro no permitiría restaurar un matrimonio. El amor nuestro no permitiría levantar a un hijo. El amor nuestro, la capacidad nuestra de curación sería nula. Pero si yo digo, la naturaleza divina corre por dentro de mí, yo puedo perdonar con el amor de Dios. Yo puedo amar con ese amor de Dios. Y en medio de una prueba y de una dificultad, yo puedo tener la paz y el gozo de Dios sobrenatural. Eso es ser participante de la naturaleza divina. Y eso hay que experimentarlo. Por eso Dios permite que muchas veces nosotros pasemos por pruebas. Y dice, quiero verte cómo trabajas en medio de la prueba. Quiero verte cómo trabajas en medio de la dificultad. Quiero verte cómo trabajas en medio de una situación de crisis económica. Quiero ver cómo trabajas en medio de una crisis familiar. Para ver si realmente tienes la naturaleza divina operando en ti. Ahora, esa naturaleza divina que está operando en mí, ¿qué dice después de allí? Habiendo huido de la corrupción. Es decir, no es concebible que un cristiano o que una persona que se llama sal, o que una persona que dice yo soy una persona cristiana, esté mezclada en corrupción. ¿Sí? No es parte de nuestra naturaleza. Mi naturaleza tiene que rechazar la corrupción. Mi naturaleza no la acepta. Mi naturaleza no está feliz con la corrupción. ¿Amén? Ahora, vamos al siguiente versículo que también está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2.
esta es la parte práctica. Esto es lo que Dios espera. Dios te dice, yo te he dotado con una naturaleza diferente a la del común de la gente, ¿cierto? Entonces, si yo soy sal, si yo digo yo soy sal, porque el Señor en Mateo me dijo, tú eres sal. Entonces yo digo, yo soy sal. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok, y si soy sal, entonces en 1 de Pedro 4, 2 al 5 me dice, vamos a leerlo juntos. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué quiere decir eso? No vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, exactamente, el resto de vida que me quede, es como si el Señor dijera, lo que te quede de vida de aquí en adelante, que tú no sabes cuánto es, ese tiempo de vida que te quede de aquí en adelante, dice aquí, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces tú tienes dos caminos, o te haces parecido a las concupiscencias de los hombres, o tú decides en tu corazón, yo soy sal y camino de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿qué significará la palabra concupiscencia? Concupiscencia, bueno, les voy a leer lo que encontré en un diccionario bíblico. Dice, es el deseo de bienes materiales o terrenos. En especial es un deseo sexual exacerbado o desordenado. O sea, una persona que quiere vivir como ella quiere. ¿Ok? Dice, versículo número 3. Yo le puse aquí resaltado, baste ya. ¿Sí? Ese baste ya a mí me dice como, paremos hoy. Hoy se acabó. Basta ya. No más. No más con qué. Leámoslo juntos. No más con qué. No más con el tiempo pasado. A mí me parece hermosa la palabra porque siempre Dios extiende misericordia. Siempre Dios te está diciendo, hoy puede ser el día. Siempre, en todas las palabras que siempre leemos, finalmente Dios extiende misericordia y te dice hoy, baste ya. Es decir, hoy puede ser el día en que tú pongas un punto final. Hoy puede ser el día en que tú digas, hasta aquí llegó esas viejas actitudes y esas viejas conductas que yo traía. ¿Amén? ¿Cierto? Entonces, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando ¿qué? En lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Eso es el mundo. Entonces el Señor te dice, tú eres sal. Y como eres sal, ¿qué te dice? Sal. Sal. Como tú eres sal, entonces el Señor te dice, sal. Y esa es una decisión que debo tomar yo. Sal. La sal sale de allí, sale de allí. Cualquier conducta que tú tengas, que tú digas, esto me está empezando a corromper, esto está empezando a generar una corrosión en mi vida, eso va a destruir tu vida cristiana. Entonces, la vida cristiana es linda. Yo puedo hoy parar, por eso Pedro dice, baste ya. Y ese baste ya es un imperativo, es una orden de bendición que te dice, hoy para, hoy para. Hoy todavía es día de misericordia. Hoy todavía es un día en que Dios te dice, hay una nueva oportunidad para tu vida. Baste ya de todo eso. Y el versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Claro, entonces la gente que está en el mundo dice, a este se volvió pastor. Como algo de burla, ¿cierto? Evangélico, fanático, loco. Pero ¿cómo así? Tomarse un trago no es... Y empieza la argumentación. Tomarse un trago no es malo, esto no es malo, salí con esto. Entonces, y empiezan a ponerte argumentos contrarios a lo que Dios habla a tu corazón. Pero Pedro está diciendo aquí, basta ya.
Y te va a decir, a ellos les va a parecer extraño que ustedes no corran a hacer lo mismo que ellos hacen. Pero tú tienes que tomar decisiones y tú tienes que decir, yo no corro en ese mismo equipo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces uno dice, tu equipo es diferente a mi equipo. Yo no pertenezco a ese equipo. A ellos les parece cosa extraña que no corran en el mismo desenfreno y disolución y los ultrajan y se burlan y les dirán cosas desagradables. Pero ustedes dicen, no importa, esto es parte de la aflicción y de la persecución gozosa que pago por llamarme y por llevar un título que se diga aquí, yo soy cristiano. Y un cristiano no hace esto, un cristiano no hace esto, un cristiano no hace esto. No por legalismo, no porque nadie te lo prohíba, sino simplemente porque Cristo vive en ti y tú dices, como Cristo vive en mí, yo guardo este precioso tesoro y lo protejo con mi propia vida. Amén. Gracias, don Carlos. Ok, si quieres, quítamelo y ahorita te lo recibo. La segunda cosa que la sal produce en la vida es sed. Sed. La sal es una sustancia que provoca sed. Entonces, la vida del creyente debería despertar sed en quienes están bajo su influencia y por tanto debe ofrecer agua de vida que apaga la sed del mundo, que es Cristo mismo. Cuando tú sales, por ejemplo, hoy nos llenamos de gozo viendo las fotos del orfanato. Para mí fue una emoción ver las fotos del orfanato y me voy a gozar viendo las fotos de la segunda etapa. Y nos gozamos el día que estuvimos compartiendo con el equipo Jucum en el colegio de las Flores y nos gozamos creo que aquí llegó una primera cosechita de ayer, están allá. Bueno, allá tengo mis cosechas ya empieza a llegar una pequeña cosecha. O sea, el Señor toca y llama a una persona, entonces eso es provocar sed. Ahora, provocar sed es rico y uno tiene que provocar sed, uno tiene que ser diferente y decir, qué rico. El siguiente versículo que está allí, que está en Juan 4:13, dice que lo leímos entre comillas, coincidencialmente esta mañana en el tiempo de la oración fue el mismo versículo, dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Es decir, es un privilegio y es un gozo cuando tú ves una familia que está destruida y tú le dices, yo no te puedo dar nada, pero lo que te puedo dar es agua, el agua de vida. Cuando uno hace una consejería con un joven, cuando uno hace una consejería con una joven, esta semana para mí ha sido de gran bendición porque se me acercó una jovencita y me dijo, pastor, yo siento un gozo tan grande en mi vida, una felicidad tan grande en mi vida que no lo puedo explicar. Entonces le dije, entonces no lo expliques. ¿Por qué? Porque no lo puede explicar. Ella me dijo, vea, yo antes, si mi papá decía A, yo le decía B. Si mi papá decía B, yo le decía A. Y todo era así. Y me dijo, y el Señor me ha tocado de una manera y hoy me da alegría abrir la Biblia, me da gozo orar, me siento tan feliz. Me decía, yo antes solo vivía pensando en que podría tener una camiseta de estas o un celular de lo otro y ahora siento un gozo tremendo. Después me escribió otra jovencita y me dijo, pastor, la iglesia para mí se volvió un refugio de alegría. Y yo anoté esa palabra, un refugio de alegría. Entonces, desde que yo entré a la vida cristiana, conocí al Señor y entré a la iglesia, mi vida ha cambiado. Y yo decía, yo por dentro lloraba y le decía, Señor, gracias,
porque esto es lo que le da valor al ministerio. O sea, una jovencita que le dice eso. Después otro jovencito me dijo, pastor, yo quiero enganchar y vamos a trabajar y cha. Entonces uno dice, qué bendición. Uno, otro, se levantan y caminan al Señor. Entonces eso es entregar el agua de vida. Entonces, y cada uno de nosotros está llamado a decir eso, a decirle a otra persona, mira, te traigo las buenas nuevas de Cristo. Te traigo la única agua que puede traer saciedad total para siempre. Cuando uno aspira a cosas, uno dice, mi próxima meta es un Audi A4. Y entonces la meta es el Audi A4, el Audi A4, el Audi A4, hasta que al fin uno ¡tac!, lo engancha el Audi A4. Después se sube el primer día y uno, ¡ay, qué rico que huele y todo funciona bien! Pero después de 2 meses se da cuenta que el Audi A4 ya no lo llena. Y vuelve otro vacío. Y entonces uno dice, ahora lo quiero es el A8 Turbo. Y vuelve uno, llega al otro y otra vez siente el mismo vacío. Es decir, ningún evento puede llenar tu vida, sino solamente cuando te llenas completamente del agua de vida. Y lo que me decía esta jovencita, yo no lo puedo explicar. Eso es lo hermoso, que uno no lo puede explicar. Si yo pudiera explicar qué siento, pues no funciona. Por eso la misma palabra dice que es una paz inexplicable, que una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como sobrepasa todo entendimiento, pues nadie la va a entender. Pero el que la lleva dice, yo no cambio mi paz por nada. No quiero nada. Lo único que quiero es tener a Cristo. Pero Cristo, aparte de eso, en su misericordia, nos rodea de otras cositas y nos consiente a cada uno como Él va determinando. Amén. Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Exacto, la esposa somos nosotros. Ahora, la pregunta sincera es, ¿cuántos están orando diciéndole, ven Señor? ¿Cuántos quisieran que el arrebatamiento fuera hoy? ¿Cuántos quisieran morirse hoy? Porque es fácil decir, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Pero ¿cuántos anhelan realmente decirle, Señor, yo anhelo que vengas hoy? Por eso la visión de la iglesia es que anhelamos el regreso de Cristo. Yo no estoy aquí como iglesia diciéndoles, voy a bendecirlos para que sean prósperos y más prósperos y más prósperos y compren más cosas. Eso no tiene sentido. Lo que estamos es anhelando el mayor conocimiento de Cristo, y yo anhelo que Cristo regrese pronto, que venga por la iglesia. Y si no, tú no lo sientes, porque es probable y nadie puede forzar a nadie. Entonces es importante que uno le diga, Espíritu Santo, revélame qué quiere decir eso de que yo desee que Cristo regrese pronto. Amén. ¿Cuántos desean que Cristo venga pronto? ¿Cierto? Ese amén es amén de amén o... Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. No te cuesta nada. Tú no haces ningún esfuerzo. Tú no lo impactas a Dios con tus obras. Simplemente Dios dice, el que lo desee, yo le voy a dar agua de vida. Y agua la que quiera. Y entre más agua quieras, es gratis y más saciado queda uno. Si uno se conforma con una gotica, pues bien. Pero el que quiere más, pues más. Y el que quiere más, pues más. Y el que quiere ser lleno hasta rebosar, por eso en el libro de Efesios dice, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Ok. Y el último es, le ponemos sazón a la vida con nuestros cambios de conducta. Esa sazoncita especial que uno le pone
tiene que ser traducida en cambios de conducta. Cambios de conducta. Cambios de conducta. ¿Quién hace los cambios de conducta? Yo, con el poder del Espíritu Santo. O sea, sí, los hago yo. Yo tomo las decisiones, porque el Espíritu no te va a cambiar la conducta. Pero tú dices, yo soy una persona de mal genio, yo soy una persona amarga, yo soy una persona de esto. Pero el Espíritu no te dice, tú no eres eso. Entonces yo voy a cambiar eso, voy a cambiar esas conductas por algo diferente. Yo soy perezoso, yo soy gritón, yo soy bravo, yo soy. Pero esa etiqueta el Señor te la quita y te dice, pero yo te digo que tú eres diferente. Tú eres amoroso, tú eres dulce, tú eres tierno. Y aquí viene un desafío que está en Efesios 4:25. Vamos a leerlo juntos. Efesios 4:25 me implica cambios de conducta. ¿Sí? Amén. ¿Quiénes quieren entrar en cambios de conducta? Entonces, ¿qué dice allí? Por lo cual, ¿cuál es el primer cambio de conducta allí? Desechando la mentira. Cuando la persona se acostumbra a decir mentiras, y una mentira, y otra mentira, y otra mentira, y otra mentira, entonces, ¿quién es el papá? El papá de la mentira está feliz y dice, échese una mentirita, échese otra mentirita, diga que estuvo por aquí y estaba por allá, échese otra mentirita. Y la mentira, como serpiente, lo va enrollando, y lo va enrollando, y lo va enrollando, y lo va enrollando, hasta que lo aprisiona. Entonces, la primera cosa que te dice el Señor esta mañana es, desechando la mentira. ¿Y qué tengo que hacer a cambio de la mentira? Hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, la primera cambio de conducta que tiene que ser claro en mi vida es, yo tengo que desechar la mentira. La mentira no es de la sal. La sal no dice mentiras. La sal dice la verdad. Ahora, decir la verdad a veces cuesta. Pero cuando uno dice la verdad, se libera. Esta mañana también hablé con otro joven y me dijo, pastor, yo vengo 3 semanas sufriendo con una cosa. He ocultado una cosa. Y él venía luchando, yo sabía. Y el día X que nos reunimos, él me dijo, al fin, ¡pah!, pude soltar eso. Y en ese momento, esa persona fue libre. Porque la verdad los hace libres. Amén. Entonces, la mentira te esclaviza. Por eso Dios dice, di la verdad. Porque Él no quiere sino solamente que tú seas libre, que seas feliz. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Es decir, que a uno que se le salta, se le salta. En algún momento se le dispara a uno el chicler de alta y ¡tac!, se le descompone. Pero uno tiene que decir, aquí freno. Aquí tengo que frenar, porque si paso al siguiente límite, ya entro en pecado. Entonces uno puede dispararse un segundo y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si tú tienes hoy un problema con alguien, tú tienes que decir, yo no puedo dejar eso así. Yo no puedo dejar que mañana estemos en la misma situación. Y uno puede dejar de hablarse con una persona un día, 2 días, 3 días, 4 días, pero el Señor te está diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, estas son instrucciones prácticas de la Biblia que te llevan a ti a retarte. Por eso al principio de la prédica dijimos, este es mi desafío. Este es un desafío para mí. Número 1, me está diciendo el Señor, no digas mentiras. Número 2, te está diciendo, no puedes dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea, tienes que revisar. Si ya peleaste, entonces yo tengo que decir, me voy a reconciliar. ¿Cuántos matrimonios se acuestan por la noche que espalda con espalda y chao? Y se levanta el sol y el Señor, ¿qué hubo? Y uno, yo no lo voy a hacer. Ahí viene el poder del Espíritu Santo.
Y como uno es orgulloso, entonces yo dice, yo no lo voy a ceder. Yo no le voy a ceder porque mire la culpa, y saca toda la lista que argumenta como Adán, la culpa es la mujer que tú me diste. Yo no soy. ¿Sí? Tercero, dice, el que hurtaba, no hurte más. Entonces puede haber una persona ladrona, puede decir, hoy, el que fumaba, no fume más. El que tomaba, no tome más. O sea, es el que hacía algo, hoy puede ver. El que veía pornografía, ya no lo vea más. Hoy es el día para que tú cambies eso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esta es una generación llena de palabras corrompidas y se tratan de... Y esa palabrita que se usa, no sé, pues aquí tenemos hoy compañía de otros países, pero particularmente entre jóvenes es la palabrita esa de, hola, Chan. Entonces uno dice, ¿por qué le dice así? ¿Será que él es así? Porque todos se dicen así, hola, entonces, ¿será que todos son del otro lado? ¿O por qué se dicen todos hola y la palabrita allí pegada? Entonces, no, o sea, ninguna palabra corrompida es... Desde acá adentro, desde donde está el tesoro, no deberían salir palabras sucias, no deberían salir palabras groseras. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo la palabra de Dios, no lo está diciendo una persona, no lo estoy diciendo yo, sino lo está diciendo el Señor. Finalmente en el versículo 31 dice, quítense de vosotros, ¿qué? Amargura. Uno ve un poco de gente amargada y brava y uno no le ha hecho nada y lo miran feo y lo miran rayado y uno dice, ¿qué le dice esta persona? Está amargada, está enojada, entonces eso no me corresponde a mí como sal. Yo soy sal y yo donde voy tengo que llevar es sazón, alegría. O sea que uno diga, uy, llegaron ellos, entonces uno dice, qué chévere. Llegaron ellos, son una alegría, pero llegaron ellos amargados, enojados. Uno dice, no corresponde a una visión de cristiano. El cristiano no es amargado, no es enojado, no tiene ira. Ahora, todos tenemos de esto, ¿no? Yo no estoy diciendo que estemos exentos de esto, pero el Espíritu Santo te dice, yo te puedo cambiar tu amargura por dulzura. Él lo puede hacer. ¿Y cómo te lo va a probar? Te lo va a probar con la persona que te cuesta más trabajo ser dulce, ¿ya? Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Ahí se están riendo ya. ¿Quién lo tiene que hacer? El desafío es para mí. O sea, Carlos no va a cambiar. Sí, pero yo tengo que llegar y decir, a pesar de que él no cambió, yo voy a ser con él dulce. Entonces digo, dulce refugio en la tormenta. Y uno da el primer paso y ahí es cuando entra a obrar el poder del Espíritu Santo. Si tú no das el primer paso, entonces la relación va a seguir así. Y como hay amargura, el sol se va a poner sobre el enojo. Y entonces uno está rompiendo los principios de la palabra de Dios. Amén. Gritería. ¿Alguna casa se grita en esta iglesia? No. Nunca gritan, ¿cierto? Eso tenemos que quitarlo. Es normal, entre comillas. Mejor dicho, no es normal. La palabra es habitual, mas no es normal. Si yo quiero mi casa, que la presencia de Dios caiga, entonces yo tengo que decir, de mi casa se va a ir erradicando la gritería. Ahora, llega un punto donde uno grita, entonces uno tiene que decir, Señor, te pido perdón. Yo no estoy diseñado para gritar. Yo no fui diseñado para gritar. Yo grito, pero mi diseño no fue hecho para gritar. Mi diseño no fue hecho para ser amargado. Mi diseño no es para estar enojado. Mi diseño no es ese. Mi diseño no es para la maledicencia ni para la malicia. Hay personas que son maliciosas y malosas. Ellas saben qué están haciendo y para dónde van y apuntan con maldad. Y eso finalmente no les va a traer bendición a sus vidas. Entonces el Señor dice,
deja eso. Y vuelvo y repito, Dios es un Dios de misericordia. Y lo único que quiere con nosotros es traer bendición, bendición. Cuando en tu casa cambia esto, tu casa va a ser mucho más bendecida. Cuando tu casa se vuelve rico, entonces uno dice, a mí me gusta llegar a mi casa. Y también tengo problemas y yo también tengo mis días de gritería. Y en mi casa también hay los mismos problemas que hay en tu casa. Pero uno tiene que trabajar en eso. Tiene que trabajar y decirle, Señor, todo esto lo vamos limpiando, lo vamos barriendo y vamos cambiando. Amén. Y la sal también es curativa. La sal es curativa. Hay muchos estudios de la sal como elemento curativo. En Jeremías 33:6 dice que yo les traeré sanidad y medicina y curaré y les revelaré abundancia de paz. Ok, entonces lo que les quiero decir es, la sal cura, la sal trae sanidad en lo físico, en lo emocional también y en las relaciones. Entonces, la sal no destruye, la sal construye. La sal dice, vamos a sanar nuestras diferencias. ¿Sí? La sal no daña, la sal bendice. Sí, obvio que en cualquier comunidad, en cualquier relación, siempre tiene que haber fricciones. Eso es obvio. Pero mi postura como cristiano debe decir, yo quiero que esto sea sanado por Dios. Amén. Ahora, hay un pero en el versículo. Voy a regresar otra vez a la sal en Mateo. Mateo 5:13. Pero, solamente hay un pero, dice el Señor. Pero si la sal se desvanece, entonces ¿qué pasa? Ya no sirve para nada. Entonces el Señor dice, hay una probabilidad, pero si la sal se desvanece, entonces ya no sirve para nada. Ahora, esa palabra desvanecerse viene de una palabra griega que se escribe como moraino, ¿sí? No lo voy a leer así, sino lo voy a leer como está ahí escrito. Pero me llamó la atención que cuando uno escucha la pronunciación es prácticamente como si uno dijera moreno, como moreno. Entonces cuando te digan a ti, te estás volviendo moreno, es que te estás volviendo insípido. ¿Ya? Entonces cuando uno tendrá que mirarse y decir, pues porque acá no es acá moreno es bonito, tan moreno es bonito, pero espiritualmente, estar moreno es feo. Estar físicamente moreno está bien, está bonito, pero estar espiritualmente moreno, entonces el Señor te dice, te estás volviendo moreno, entonces estás volviéndote insípido. Entonces, si yo no reviso lo que he hablado hoy, si en mi casa hay gritería, hay amargura, si yo no llevo la sal de la tierra a otras personas, si yo donde llego no produzco sed, entonces quiere decir que espiritualmente me estoy volviendo moreno, insípido. ¿Ya? Moreno en el espíritu. Ese tiene que estar blanquito, sazonado, blanquito como la sal. Entonces cuando uno está en griterías, está en contiendas, está con enojo, está con todo eso, el Señor dice, esa sal no está funcionando, esa sal no sirve. Y allí es fuerte ese versículo porque dice, no sirve para nada, sirve para ser echada fuera y para ser pisoteada. Terrible eso, ¿no? Ahora, yo creo, esta es mi convicción personal, que una persona que genuinamente, no hablo de las personas que van a una iglesia cristiana, sino yo hablo de las personas que genuinamente
genuinamente le han entregado el corazón a Cristo. Yo creo que toda persona que le ha entregado el corazón a Cristo, genuinamente es sal. Es sal. Y aquí tal vez teológicamente a lo que se refiere cuando dice que será echada afuera y será pisoteada, yo creo que ese será el día del juicio. Una persona que realmente nunca entregó su corazón al Señor, que nunca quiso ser sal en la vida, entonces el Señor dice, esa persona algún día será echada allí para ser pisoteada. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero tú puedes levantar tu mano hoy en el Espíritu y decir, Señor, yo soy sal. Y como soy sal, yo me quiero comportar como sal. Y cuando me quiero comportar como sal, yo le dije un día a un jovencito que estuvimos en consejería, yo le dije, la sal no se mezcla con otras cosas. Entonces tienes que salirte de lo que no es sal. Inclusive la Biblia habla fuertemente, en algunos casos, dice, si el tal, llamándose cristiano, por ejemplo, sigue siendo un borracho, la misma palabra instruye a los cristianos, dice, aléjenlo, para que él se arregle y después vuelva y retome su condición con Cristo. Amén. Entonces, aquí no estoy hablando de qué es lo que vamos a hacer con otra persona, sino estoy hablando de mi actitud. Si yo soy sal, yo tengo que tomar decisiones hoy. Yo tendré que dejar compañías hoy. Tendré que dejar circunstancias hoy. Porque la sal no se puede mezclar. La sal no se puede dañar. La sal cuando se mezcla con otros líquidos, con agua, pierde su poder de salinidad. Pero yo no me puedo mezclar. Entonces aquí es un desafío de parte del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar. Yo creo que inclusive aquí dentro de la misma iglesia hay personas que hoy tienen fricción. Creo que hoy hay amistades que están destruidas, que Satanás quiere robar. En las relaciones hay heridas, hay cosas que a uno le molestan y al otro le molestan. Y como cristianos uno tiene que decir, bueno, ok, esto la verdad, y uno puede tener razón y puede decir, esto me molestó, esto no me gusta, esto me causa fastidio, pero yo soy sal. Y el que es sal es el que condimenta. Nosotros no esperamos, nosotros no somos la papa para que nos caiga la sal, nosotros somos la sal que cae. Entonces el llamado hoy es, hoy no vayas a esperar que la otra persona haga algo por ti, sino hoy es el día para que tú digas, yo soy sal y el Señor espera de mí algunas cosas importantes. Número 1, lo que vimos, el Señor espera de mí que yo esté lejos de cosas de corrupción. Si estás en un negocio, si en tu negocio se está mezclando la corrupción, si estás notando que tú tienes que decir, yo no pertenezco aquí, esto no es conmigo, esto no va conmigo. Si tienes una amistad, si tienes una persona, si tu jefe, si tu subalterno, si tu pariente, si tu amigo, si tu tío, si tu hermana, si ellos no son sal y quieren contaminar, entonces tú tienes que decir, no, yo tengo que dejar aquí aparte porque esta sal es pura. Sal es pura, es una sal buena. Segundo, el Señor me está diciendo, tú tienes que provocar sed. Hay personas que cuando llegan es rico. Uno los ve llegar y entran y uno dice, cada vez que llega es como un refrigerio, es una delicia. Hay personas que traen refrigerio a la vida de uno y hay personas que no traen refrigerio a la vida de uno. Pero tú tienes que decir, yo estoy diseñado para ser refrigerio.
¿Y cómo eres refrigerio? Tú eres refrigerio llevando únicamente el consejo de Dios. Es la única forma. Nosotros no estamos llamados a aconsejar, sino solamente a través de la palabra. Cuando uno le dice a una persona, mira, este es el espejo, esto es lo que Dios espera de ti, y tú se lo pones, la persona toma la decisión y funciona. Si ya no lo hace, ya no es tu problema. El Señor dice, profeta Hugo, les dije, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ninguna palabra corrompida en mi boca tiene que decir uno, a partir de ahora se acabó esto. No más esas palabras. Aquí adentro no van a volver a salir palabras de maldición ni palabras sucias, sino empieza una nueva etapa para mí. Amén. Amargura, difícil, enojo, ira, maledicencia, todas esas cosas son las que tengo que empezar a sacar de mi familia. Amén. Y también puedes llevar bendición a otra persona. ¿Hay alguna persona que esté enferma aquí hoy? ¿Hay alguna persona que quiera?